Este profeta que vamos a tratar en esta tarde es diferente a los demás. No solo porque la profecía que él tiene es un relato de su propia experiencia con Dios, sino más bien lo es porque los demás profetas, cuando se ponen a hablar, lo hacen en nombre de Dios. Entonces Dios le da al profeta un mensaje y el profeta lo lanza a la gente, ¿verdad? Pero Habacuc es diferente. Habacuc habla con Dios acerca de cómo Dios se comporta con los hombres. Eso es una visión totalmente diferente. ¿Me entendéis? Los demás profetas hablan lo que Dios dice a los hombres. Y Habacuc se pone a hablar con Dios y le dice, oye, ¿por qué tú...? Es tremendo, es una gran diferencia, ¿vale? Por eso, cuando Habacuc habla y cuando veáis el libro, él hace preguntas muy incómodas, preguntas que son realmente difíciles de contestar. En esencia, lo que nos quedará después de tratar esta profecía será escoger el significado que nosotros queramos darle al nombre de Habacuc. Me explico. El nombre Habacuc o Habacuc puede significar dos cosas. Abrazar o, ¿quién sabe qué es eso? Albahaca, sí, albahaca, muy bien, muy bien. Entonces, Habacuc puede significar dos cosas. Me abrazo, me aferro o albahaca. Algunos, más de albahaca, conocen el pesto italiano, ¿verdad? El pesto, que está riquísimo, pues es la misma planta. La cuestión es la siguiente, por eso digo que el nombre de Habacuc es muy gracioso porque ya nos dice lo que nosotros queremos y tenemos que escoger entre una cosa u otra. Yo me abrazo, me aferro a la propuesta que Dios me hace o me va a hacer con respecto a lo que ocurra a mi alrededor. Eso es una forma de actuar cuando Dios nos habla. Nos aferramos a lo que Dios nos dice. Y la otra forma, simplemente, cuando Dios nos dice algo, nos lo tragamos, nos lo comemos como la albahaca. ¿Y qué pasa con lo que te tragas? ¿Quiero escucharlo? Primero y después. No me lo digáis. Pero es eso, es eso. No es lo mismo, queridos, cuando Dios te dice una cosa, hacer así con lo que Dios te dice, sea grande, sea pequeña, pese o no pese, y te aferras a esa palabra de Dios. Y otra cosa es que tú asumas esa palabra, te la tragues y al final, pues, de esa palabra no quede nada. Albahaca pura. La digieres y au revoir, mon amour. Se va. Y queridos, cuidado con esto, porque una cosa es Habacuc y otra cosa es Habacuc. ¿Vale? Ahora, es un profeta incómodo. Y él tiene una serie de preguntas. Y nosotros simplemente tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nosotros estamos abrazando? Y os invito a escuchar algunas de las preguntas y afirmaciones que este hombre hace en su situación particular y que, como veréis, más de uno de los que estamos aquí quizás también podríamos hacernos. En Habacuc 1, del 2 al 4, dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¡Wow! ¿Alguno de vosotros le ha pasado esto? ¿Hasta cuándo, Señor, te he de pedir ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades?
¿Por qué debo de contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, y surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, la ley se entorpece y no se da curso a la justicia. 1.13b. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Queridos, las preguntas son tremendas. Son tremendas porque la podía hacer cualquiera de nosotros en una situación concreta de su vida. ¿Hasta cuándo? Yo no sé, no voy a preguntar de que alcéis manos ni nada, pero yo creo que más de uno de nosotros ha alzado este tipo de oración. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto, aquello? ¿Hasta cuándo tendré qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mirad, no solo vemos esas preguntas, sino también la incomprensión de él. La pregunta del por qué. ¿Por qué debo presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Él lo podría haber dicho con otras palabras. Mira, Dios, si hasta yo veo tantas calamidades, ¿por qué no cambias tú las cosas? ¿Por qué no paras un poquito el dolor, el sufrimiento, la injusticia? Es que no lo ves. Es que no te importa. ¿Y qué me dices de los traidores? ¿Es que acaso los toleras? Y de esos malos que se desayunan a los justos, ¿tú qué me dices de esos? ¿Qué me dices de eso? Y son preguntas reales, ¿no? Y os dais cuenta qué profeta tan diferente, qué súper sincero es y qué poco religioso. No, parece como que sí, es Dios, pero como es mi Padre, yo le puedo hacer las preguntas que yo quiera. Y también podemos ver que lo que dice no es resultado de una rabieta ni tampoco de una depresión. Lo que él dice se debe a sus observaciones, porque él dice, veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, el impío asedia al justo, o se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. ¡Wow, qué fuerte! Parece que estaba en Madrid cuando escribió esto. Es que a mí me deja impactado la cercanía de este hombre a la realidad contemporánea. Así que a mí en todo esto también me asombra un poquito que este hombre se atreva a hablar así con su Dios, ¿no? Quizás, y esa es la única explicación tangible que le encuentro, es que Habacuc sabe que está hablando no solamente con Dios, sino con su Padre, con el que lo ama como nadie más puede amarlo. Y ese amor con el que Habacuc cuenta es la única explicación plausible al valor de dirigirse hacia Dios. Además, esto es un reto. ¿Es que no lo ves, Dios? ¿Es que no lo ves? ¿O es que simplemente pasas todo por alto porque realmente no te interesamos? Oye, si un creyente no ha tenido esa pregunta en más de una ocasión, no sé hacia dónde está mirando. Yo, por ejemplo, ahora, con este ejemplo de Venezuela y ver cómo un país se está yendo abajo y cómo la gente está sufriendo y todo eso, yo creo que más de uno se hará esta pregunta. Oye, Dios, ¿es que tú no lo estás viendo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo estás tú permitiendo lo que estás permitiendo? Y sabes, yo creo que Habacuc no es un extraño para nosotros. Es el hombre creyente que casi se desespera porque aún conociendo a Dios y conociéndolo tan bien como para que Dios hable con él y le conteste, no llega a entenderlo, no llega a entenderlo. ¿Tú entiendes a Dios? ¿Quién de nosotros entiende a Dios? No lo entiendes ni tú, ni yo, ni nadie. Sino, ¿quién podría explicar el porqué de tantas cosas? Y este versículo, por ejemplo, no sé si lo conocéis. ¿Conocéis ese versículo que dice, Dios estima la muerte de los santos? Y tú dices, jolines, por favor, ¿que a Dios le gusta que se mueran sus hijos? Pues oye, lo pone la Biblia. Ahora, ¿cómo se entiende eso? Si siempre le estamos diciendo, Señor, cúrame. Señor, dame vida. Señor, que sea como una rosa, ¿no? Pues, oye, está ahí, ¿no? Hay muchas cosas que no se entienden. Yo, por ejemplo, ¿no?
el que ese niño, Julen, haya tenido que caerse en ese sitio y haya tenido que morir de esa forma tan tremenda. Que alguien me diga por qué. Vamos. No se puede, no se puede. Entonces, queridos, yo, por ejemplo, a veces leo noticias en las revistas que me llegan, ¿no? Hace no mucho tiempo un misionero que fue asesinado y ves tú al lado su esposa y 5 o 6 hijos o 7 que tenían, una porrada de hijos, ¿no? Y estaba sirviendo al Señor y va un desgraciado y lo mata. Ahora, dime tú, ¿por qué? Si dice la Biblia que pedid al Señor de las mies que mande obreros a sus mies porque está madura y los obreros son pocos. Y tú dices, y encima de que son pocos, ¿Dios permite algo así? Entonces, si no es ahora, será más adelante. Todos, tarde o temprano, estaremos delante del Señor con el corazón como sea y estaremos preguntándole, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué lo has permitido tú? ¿Por qué haces esto o por qué no lo haces? Serán quizás otras preguntas las que nos hagamos. Seguro es que más de una vez las lágrimas correrán por nuestras mejillas o a lo mejor nos da por levantar los puños amenazantes. Y sabes, yo creo que quien quiera entender a Dios va a acabar desesperado y va a acabar derrotado. Porque si nosotros entendiéramos a Dios, Dios no sería Dios. Estaría a nuestra altura, ¿no? Entonces, queridos, una cosa es querer entender a Dios y otra cosa es conocer a Dios, ¿no? Porque conociendo a Dios nosotros vamos a acabar cumpliendo el deseo de su corazón. Teófilo, tú conoces a tu esposa, ¿verdad? ¿La entiendes? Que no es lo mismo, ¿de acuerdo? A mí me pasa 3/4 de lo mismo. Entonces, no, yo lo digo, ellos llevan menos tiempo casados que nosotros, pero es lo mismo. Yo la conozco, pero a veces... No, pues no. Ahora, este hombre, frente a estas preguntas que él hace y que realmente no percibe, vamos a ver qué tipo de fe tiene. Vamos a ver su confesión de fe, porque es una situación de apremio, es incomprensible y nace no de una rabieta momentánea, sino que Habacuc está mirando alrededor y eso no le cuadra, ¿no? Y entonces el Señor le da a él una revelación maravillosa que se lee y se escucha por vez primera de boca de Habacuc en toda la Biblia. Si queréis, id conmigo a 2:4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Y esta es una de las frases favoritas de todos los cristianos en todo el mundo. El justo por su fe vivirá, ¿no? Entonces ese vivir por fe ha motivado 1.000.000 de decisiones cada día. Yo voy a dar ese paso por fe. Yo voy a hacer esto por fe, ¿verdad? Entonces es una de las frases más queridas y más escuchadas. Entonces, esta profecía o el libro de Habacuc está aquí la primera mención de ese concepto de vivir por fe. Y el Nuevo Testamento invoca este concepto varias veces. Lo vemos en Romanos, lo vemos en Gálatas, lo vemos en Hebreos. Y hoy en día sigue siendo uno de los textos más predicados de la Biblia, vivir por fe. Habla de cómo somos justificados, de cómo somos santificados, de cómo encontrar paz y gozo, de cómo obtener victoria sobre el pecado, de cómo podemos navegar en esta vida. Y estas son aplicaciones maravillosas de esta verdad tan poderosa que se encuentra en esta profecía. Realmente el asunto sería predicar sobre esto, ¿no? Lo que es vivir por fe. Pero cuando Habacuc habló de vivir por fe, era para que el pueblo de Dios aprendiera o entendiera cómo enfrentar la crisis que se les venía encima o en la que ya estaban.
porque era una verdad eterna que nos ayuda a los cristianos a sobrevivir en las calamidades que estaban por llegarles y que nos pueden llegar y nos llegarán a nosotros. Y eso le fue entregado a él en un tiempo muy similar al nuestro. Por ejemplo, Ana y yo muchas veces viendo las noticias y tantas injusticias que hay, decimos, bueno, ya le darán cuenta a Dios. Y tenemos una fe plena de que ya le darán cuenta a Dios. Entonces en eso podemos descansar. Y en cuanto hay turbulencias, si hay preguntas, si hay cuestiones que nosotros no podemos captar, que nuestra mente no puede asumir y nuestros sentimientos no pueden casi ni soportar, tenemos que escuchar estas palabras que Dios le da a Habacuc. El justo vive por fe. Y vamos a pensar un poco más en eso. Este hombre estaba profundamente apenado por lo que Dios le mostró, porque no solamente los malos eran malos, sino que Dios le muestra a él que la mundanalidad estaba también en medio de su propio pueblo, la moralidad había colapsado en las naciones de alrededor y eso estaba llegando a su pueblo. Y Habacuc le dice, Señor, ¿por qué tanta iniquidad? ¿Por qué los malos triunfan sobre los buenos? ¿Por qué permites que yo vea tanta iniquidad y tanta molestia, destrucción? Violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, el impío asedia al justo, la justicia sale torcida. Señor, ¿por qué permites eso? Habacuc le pregunta al Señor, Señor, ¿cuánto tiempo vas a permitir tú estas perversidades? Y dice, muy limpio. Este versículo es precioso también. Muy limpio, le dice él a Dios, eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y luego otra vez la pregunta, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás y daré voces? Es decir, gritaré a ti a causa de la violencia y no salvarás. Es tremendo, ¿eh? Estas preguntas son muy fuertes. Pero justo cuando el profeta se queda abrumado por esta carga, Dios le da una visión increíble. Y le dice en el 1:5, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. El Señor le dijo a Habacuc también, luego, voy a levantar una vara de corrección para traer juicio sobre la tierra y seré yo quien lo haga. Si te dijera cuán veloz y cuán terrible va a ser, no te lo vas a creer. ¿Sabéis lo que yo me imagino? Me imagino a Dios que está tomando nota y tiene una vara. Y en el momento en que menos lo esperes, hace ¡ah! Lo hemos visto, lo estamos viendo. Con ciertos políticos que se arrogan, ¿qué tal? ¿Os acordáis del orgullo de Saddam Hussein? ¿Os acordáis? ¿Cómo se ponía así? Y hace Dios ¡pum! Y lo quitó de en medio. ¿Os acordáis de Libia y del Gaddafi? ¿Cómo hablaba él? Y Dios hizo así ¡pah! Y lo quitó de en medio. Es decir, la cuestión es que Dios no va a actuar como nosotros esperamos, ni donde nosotros esperamos, ni a la velocidad que nosotros esperamos. Pero Dios está ahí y nos asombra cuando Él actúa, porque no nos damos cuenta ni de la rapidez con la que lo hace. Y mirad, hermanos, yo creo que todo este tipo de preguntas la Iglesia se lo está haciendo. Cuando el mundo tiene que soportar tantas calamidades que van en aumento, y sabéis, aunque todo lo que ocurra en el mundo está bajo el control de Dios, no por eso esas cosas dejan de ser terribles. Cuando hay enfermedad en nuestras familias, ¿verdad? Tú dices, Señor, tú tienes el control, ¿verdad? Como cuando vuestro hijo casi se muere. Pero eso no lo hace más llevadero. Sigue siendo terrible. Tú dices, Señor, tú tienes el control, pero ya me gustaría tenerlo a mí. ¿Verdad que lo piensas? No lo dices, lo piensas, ¿no? Porque si yo tuviera el control, yo lo haría de una forma un poquito diferente, ¿no?
Y queridos, yo creo que el Señor se está levantando y que Dios va a hacer algo también en cuanto a las cosas que nos están rodeando. El Señor no deja nunca impune la injusticia y ya está, sino que el Señor toma nota. ¿Cómo responde Habacuc? Él, evidentemente, el libro nos muestra que él se esconde a solas en oración con el Señor y afirma su corazón y le pide a Dios que le dé una palabra para su pueblo. Y aquí está como comenzó el profeta su oración. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc ha abierto el corazón delante de Dios, le ha dicho las cosas que él piensa y cuando él le dice a Dios todo lo que hay en su corazón, se pone como, ahora, aquí me paro en el muro a esperar a ver qué me dice Dios. A ver qué palabra de Dios me llega para que yo pueda saber qué es lo que está pasando. Mira, Habacuc había cuestionado la lentitud de Dios en contestar sus oraciones, ¿no? Antes lo leímos. Dios, estoy harto de gritarte y no me escuchas. No contestas, ¿no? Sin embargo, el Señor en su misericordia le da una palabra a Habacuc y esto cambia la oración del profeta que decía anteriormente, ¿por qué no envías juicio? Y luego dice, fíjate lo que dice. Y eso es, queridos, por la fe. Dice, Señor, cuando juzgues, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu palabra y temí. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ya él no está diciendo, ¿cuándo? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué tal? Por favor, hazlo ya. Sino que ora diferente. Cuando juzgues, acuérdate de la misericordia. Él ya sabe que Dios está de camino, que Dios va a juzgar. Y entonces le dice, cuando lo hagas, acuérdate de la misericordia. Entonces, a Habacuc se le instruye en este libro que escriba su visión. Y entonces, claro, cuando Dios le dice a uno de sus siervos que escriba las visiones, es porque Dios no solo quería que esas palabras fueran para su tiempo en concreto, sino que esas palabras fueran para la posteridad, para nuestro tiempo. Entonces, Dios puso en claro para Habacuc que estas palabras que él da aquí no son para orgullosos, ¿no? O para aquellos que dependían de sus propias fuerzas y confían en las promesas de los hombres, sino que es una palabra para las personas humildes, por fe. Por fe. Es la única manera en que nosotros estamos en condiciones de enfrentar las calamidades y la aflicción. Fue la única manera en los días de Habacuc. Fijaos, por favor, hermanos, a ver si nos ponemos en el sitio. Es un profeta. Habla con Dios como tú hablas con el WhatsApp con tu tía. ¿Vale? Es un profeta. Y cuando él habla con Dios, Dios le contesta y le dice cosas. Pero Dios no hace nada de lo que él le pide. Y es un profeta. Entonces, cuando tú grites a Dios y le pidas cosas, tranquilízate, que a lo mejor le estás pidiendo una barbaridad. Y Él tiene unos planes totalmente diferentes y no tienen nada que ver con lo que tú le estás pidiendo. Tranqui. Fíjate, si le pasa a un profeta, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Que somos de quinta división, comparado con un profeta de Dios, ¿no? Dios, que no sé qué, no sé cuánto, y que saque un 10 en el examen, no sé qué, ¿no? O Dios, mira, lo que yo necesito ahora es tal cosa. Y Dios pasa olímpicamente. Dios, manda justicia, mata a Sánchez, por favor. Y Dios no lo hace. Dios no lo hace, sino que lo deja pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque el justo no vive de eso. El justo vive por su fe. Vivir por fe. La palabra de Dios nos muestra que vivir por fe es más que creer. Vivir por fe es ver la mano de Dios y ver su santidad incluso en todas las calamidades y en todas las sacudidas. ¿Sabéis que Sánchez está ahí porque Dios quiso? ¿Sabéis que Maduro está donde está
porque Dios quiso. Y tú dices, pero yo no lo entiendo. Yo lo haría mejor que Dios. ¿Conoces la película Como Dios? Vale, pues ya no hace falta explicar mucho. Es decir, nosotros vivir por fe es decir, Señor, no solo en las cosas buenas que suceden, porque los testimonios son típicos, ¿no? Cuando nosotros llegamos del último viaje en Alemania, dijimos, el Señor nos ha bendecido tanto, nos ha cuidado en más de 8.000 kilómetros que hemos hecho con el coche, nos ha regalado un coche nuevo, nos han ofrendado 30 y pico mil euros para comprar el piso, el Señor, y hablamos de bendición, bendición, bendición. Nadie dice, yo quiero dar un testimonio. Yo bendigo al Señor y lo alabo y lo glorifico porque ahora tengo cáncer. ¿Habéis escuchado ese testimonio alguna vez? ¿Verdad que raro? ¿Verdad que raro? Porque es una cosa fuerte, un cáncer cambia muchas cosas, ¿verdad? Una enfermedad te deja así. Pero yo nunca he escuchado un testimonio, yo lo he escuchado el testimonio cuando, pero el Señor me sanó. Entonces sí das el testimonio. Si te mueres, bueno, ya no te da tiempo. ¿Es posible que sea esto así, queridos? Eso es vivir por fe. Saber que el dolor, la calamidad, el desastre por el que tú puedas pasar no es algo casual que te pilló de improviso sino que la mano de Dios está también detrás de eso. Vivir por fe. Señor, si yo te había pedido que me cuidaras. Está bien. Pero Señor, yo no lo entiendo. Hay mucho que tú no entiendes. No entiendes casi nada. No entiendes ni las matemáticas. ¿Cómo me vas a entender a mí? Es tremendo. Porque este profeta se encuentra ante ese hecho. Él clama a Dios, la situación no cambia y sabéis cómo acaba. Acaba en un desastre, toda la ciudad quemada, todo hecho polvo. Y él había orado como un loco de que Dios cambiara aquello. Y aquello no pasó. Aquello no pasó. Nosotros por fe podemos, como dice el Señor Jesús, mover montes, ¿verdad? Mover montes. Yo todavía no lo he visto eso. Pero unos amigos míos sí. Fueron a vivir a una casa que estaba medio enterrada así porque habían hecho no sé qué obras y había un monte delante de la ventana así. Y ellos oraron, Señor, quita este monte. Y un par de días después vino una máquina y lo quitó, dice ellos. El monte, fuera. Era un montículo, pero bueno. No, es el único monte que yo he visto que el Señor ha quitado de en medio. Qué gracioso fue aquello. Entonces, el mismo Dios que está ejerciendo o que ejerce su asombroso poder para sacudir terriblemente todas las cosas, es el mismo Padre amoroso que en ocasiones actúa como nuestro escudo protector. Considera, por un lado, ¿no? Isaías nos dice que los pecadores, como Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos porque amontonan mal para sí. Pero el próximo verso dice, decid a los justos que le irá bien, porque comerán del fruto de sus manos. Entonces, lo que ocurre aquí es que a pesar de las terribles sacudidas que nuestra vida pueda soportar o tener que soportar, los que viven por fe serán bendecidos. Y amados, Dios conoce vuestro nombre, dirección y la condición en la que os encontráis. Él os guarda en su corazón todos sus días y a través de cada calamidad. Aceptar eso es vivir por fe. Mira, el que nos pueda suceder algo doloroso no quiere decir que el Señor nos haya olvidado. Yo todavía me acuerdo muy bien de que un día, no sé, se me fue el santo al cielo, ¿vale? Entonces salí de la escuela. Yo que tendría 12 años o algo así, salí de la escuela y me fui a La Puntilla. Yo vivía en La Isleta, en una parte de Las Palmas, que se llama La Isleta. Y entonces me fui a las canteras, allí a las piedras de La Puntilla, a coger pescaditos, algún burgado, alguna lapita, cositas así.
de la escuela allí. En vez de irme a mi casa, me fui allí. Para mí aquello era maravilloso. Empezamos varios chicos con un cacharrito a quitarle el agua a un charco, ¿no? Con un cacharrito. Imaginaos el tiempo que eso toma, porque secábamos el charco y cuando ya los pescados no tenían agua, los cogíamos sin problema, ¿no? Y allí pasaron las horas. Ahora, imaginaos la otra punta. Mi madre. Que el niño no viene. ¿Dónde está el niño? ¿Has visto al niño? A buscar al niño por todas partes y el niño no aparecía. Y ya más tarde volvió mi padre del trabajo. Rubén, que el niño no aparece, que el niño ha desaparecido. Ay, Dios mío, ¿dónde estará el niño? Y mi padre le dice, tengo una idea. Y se fue directo a la puntilla. Y entonces yo escuché 2 sílabas. Nael. No Natanael. Nael. Y escuché la voz de mi padre y en la voz de mi padre venía ya todo implícito. Y cuando yo me iba acercando a mi padre, él se iba quitando el cinturón. Se lo iba quitando. Y cuando llegué a su altura, él ya tenía el cinturón en las manos. Y así, cataplum, cataplum. Y cada latigazo de aquellos era una caricia. Yo decía, es que tendría que matarme, pensaba yo. Y cada latigazo era como una caricia. La verdad, yo me dolía. Pero decía, esto es poco para lo que me merezco. Esto es poco para lo que me merezco. ¿Vosotros creéis que mi padre me zurró por maldad? ¿Porque era un sádico? ¿Por qué me pegó? Porque me quería. Y como tenía que corregir mi dirección, pues lo hizo a la fuerza. Y yo se lo agradezco hasta hoy. Y cuando yo he tenido que poner a mis hijos aquí, sentados, y le he bajado el pantalón, y lo demás ya no os lo cuento para que Sánchez no me meta en la cárcel. Cada vez que yo les daba un zurriagazo, no solo me dolía la mano, sino el corazón. Yo tenía ganas de llorar, pero tenía que hacerlo, porque era lo mejor para ellos en ese momento. Lo mejor. Nosotros creemos que Dios, si Él permite dolor en nuestra vida, es porque sea un sádico, porque se haya olvidado de nosotros, porque no quiera saber más de nosotros, porque sea un pasota. No. Dios está trabajando en nuestras vidas y lo que Él está permitiendo es algo que nosotros, de una forma que nosotros no comprendemos, estamos necesitando en ese momento. Es tremendo. Es tremendo. Yo, por ejemplo, veo, aquí que estamos en familia, lo puedo decir, ¿no? Yo veo, por ejemplo, cuando me fijo en David o su señora, Vero, bueno, o me fijo en vosotros o en otros. La emigración es una cosa que rompe mucho por dentro. Yo fui emigrante cuando salimos de Canarias y nos fuimos a Alemania. Y esa rotura interior nos hace mucho más sensibles a lo que Dios quiere para nosotros. No es malo quedarse en pañales. No es malo quedarse en pañales. ¿Verdad que no, Valentín? Y entonces, el justo vive por fe. Y dice, Señor, qué maravilla que tú me estés tratando. No me trates tanto, pero gracias que me estás tratando, gracias que estás pensando en mí, gracias que yo puedo descansar en el hecho de que tú eres mi Padre. Y entonces todos los por qué, todos los para qué, todo el dolor se concentra en esa palabra, fe, fe. La fe de que Dios no juega a los dados, como bien decía Albert Einstein, Dios no juega a los dados, y mucho menos con sus hijos. Dios lo hace todo bien. Y por fe nosotros podemos decir, lo que me ha pasado en mi vida es porque Dios quiere quebrantar cosas, porque Dios quiere cambiar cosas, porque Dios se quiere glorificar con algo en mí. Y eso es lo que está viviendo aquí. Así que tenemos unas propuestas. Habacuc
le hace al pueblo de Dios para que sepan capear cualquier temporal, ¿no? Partiendo del versículo central que vamos a escuchar de nuevo, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Él nos ofrece una serie de columnas sobre las cuales podemos construir lo que es nuestra vida de fe. Qué pena que no toméis nota, os estáis perdiendo muchísimo, porque estos versículos que voy a decir son una pasada, pero si no os los apuntáis, los vais a olvidar de aquí a que salgáis por esa puerta. Dice el 1.13, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. ¿Tú crees eso? Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. ¿Tú lo crees? Entonces, Señor, ¿por qué no ves tal cosa en mi vida? No, un momento. Que te haga mal a ti no es que esté mal, no es que sea el mal. Es que yo lo he permitido, así que tú por fe puedes decir esto. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. 2.14, porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. 3.2, Señor, he oído tu palabra y temí. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. 3.19, el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. ¿A qué conocíais todos esos versículos? ¿Verdad? Son versículos de toda la vida. Entonces, tenemos aquí la palabra de arrepentimiento, la palabra de sujeción, de conocimiento y de realidad, Así que, queridos, si nosotros queremos vivir por fe, debes de hacer lo que hizo Noé y meterte en el arca. ¿Para qué? Para navegar en medio de la inundación, ¿vale? Así se salvó él y su familia. Ese arca, lo sabemos, representa a Jesucristo y no hay otro lugar a salvo en la tierra. Cuando Isaías profetizó de un rey que vendría a reinar en justicia, estaba claramente describiendo a Cristo, ¿no? Entonces, el nombre Habacuc, como dijimos al principio, nos invita a dos cosas. Nosotros podemos abrazar la verdad que el Señor tenga para nosotros, abrazarla. O podemos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el segundo significado? Albahaca. Sí. A ver cuando acabas, pastor, que hoy te estás poniendo pesado. Te lo tragas y luego Dios sabe, ¿no? Y mira, eso de la albahaca, por muy bien que huela o que sepa, no te lo aconsejo. Yo quisiera dejaros con una maravillosa promesa de 1 de Pedro 1. Voy a leerlo. Dice ahí, según su grande misericordia, 1 de Pedro 1 del 3 al 9, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Queridos, somos guardados mediante la fe, no mediante nuestro bienestar, no mediante nuestras bendiciones, no mediante otras cosas, mediante la fe. Y es por eso por lo que la Iglesia de Cristo, donde más crece, es donde más dificultades hay. Porque donde hay tremendas dificultades, lo que cuenta es la fe. No el éxito, no lo que tú logres, no lo que el Señor te dé, no lo bonito que es esto de andar con Cristo. Lo que queda es la fe. Nada más. En lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La fe es probada, como por fuego. ¿Qué cosa más diferente al Evangelio de la prosperidad?
¡Qué cosa más diferente, Dios mío! ¿Por qué está esto en la Biblia? Con lo bonita que es la teología de la prosperidad. Que te dice, si tienes fe, lo tienes todo. El collazo, la casuca, la novia o la mujer nueva que es mejor que la antigua. No es que te lo dicen así, José. Una representante de la teología de la prosperidad en Málaga le dijo a una persona hablando, dice, mira, Dios es maravilloso. Esta mujer que habló así es apóstol. Yo tendría que agacharme debajo de su autoridad. Apóstol. Dice, mira, Dios, por fe, yo tenía un coche y me dio un coche nuevo. Yo tenía una iglesia y ahora tengo una iglesia mejor. Yo tenía no sé qué y ahora tengo no sé qué mejor. Así dice, yo tenía un marido y ahora tengo un marido mejor. Y tú dices, Dios mío, si tu justicia fuera momentánea, la hacías trizas. Pero estamos en eso. Y aquí se nos dice que la fe es algo que es probado por fuego. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Habacuc, ¿abrazo yo esas verdades del Señor para mi vida o me las manduco para luego olvidarme? Ten en cuenta de que el Señor te habla a ti de una manera personal y que estaba pensando en ti cuando le dijo a Habacuc, escribe todo esto, porque yo quiero que los que se reúnen ahí en Renacer, en Torre del Mar, dentro de 2800 años, lo escuchen. Así que, hermanos, escuchad. Cuando tengáis vuestro tiempo devocional delante del Señor, cuando habléis con otros hermanos, cuando leáis la Biblia, escuchad, porque el Señor tiene un interés tremendo en hablarnos y de esa manera dirigirnos. El Señor no tiene interés en que tú seas el number one en la sociedad. Lo que Dios quiere es que tú seas un hombre o una mujer de fe, de una fe que aguanta incluso en medio del fuego. Y cuando te vengan las pruebas, glorifica a Dios. Dale a Él la honra, la gloria y dile, Señor, tú no cometes errores, ayúdame a atravesar esta situación. Y el Señor lo va a hacer, porque el justo... Amén.